Y vamos a leer en esta ocasión los versos del 14 al 19. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, versos del 14 al 19. Entendiendo que en esta ocasión solamente vamos a considerar el verso 14. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Oremos una vez más, mis hermanos. Soberano Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces, Padre. Te pido, Dios, que nos ayudes para que podamos adorarte en este momento con este debido, Dios. Ayúdanos, Señor, para que mis hermanos, tu iglesia, pueda ser edificada a través de la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo abra sus mentes y sus corazones para que estén prestos y dispuestos a escuchar la predicación de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, oh Padre, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Que mis hermanos estén atentos a la predicación de tu palabra. Que no se distraigan con las cosas a nuestro alrededor o con el sueño, el cansancio, la fatiga, sino que estén prestos y dispuestos a recibir tu palabra para ser instruidos por ti, Padre. Yo quiero que me ayudes a mí como predicador a exponer tu palabra de la manera más bíblica posible, no tomando en cuenta las debilidades que yo tengo como predicador, sino, Dios, que es tu palabra la que ha de ser expuesta. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia para con nosotros. En tus manos estamos y a ti nos encomendamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En cierta ocasión, cuando salimos a evangelizar, una de las tantas veces que lo hemos hecho, recuerdo que al hermano Junior le tocó evangelizar, estaba evangelizando y se encontró con un muchacho que había aceptado que lo evangelizara. Sin embargo, el muchacho, aunque había aceptado que lo evangelizara, en realidad no estaba escuchando nada de lo que le estaban diciendo, sino que simplemente era yéndose por la tangente, buscando la manera de debatir y de contrariar todo lo que el hermano le decía, aprovechándose así de que creo que era la primera vez que el hermano salía a evangelizar por toda la iglesia, hasta que pusimos fin a la discusión sobre el asunto, porque ya se estaba volviendo más una discusión para tratar de demostrar quién tenía la razón en lugar de lograr el objetivo que buscábamos, que era compartir el evangelio con aquel joven. Lamentablemente eso pasa mucho más de lo que quisiéramos. Muchas veces queremos compartir el evangelio y terminamos cayendo en las trampas que el diablo nos ha puesto. Una de ellas es esta, la de contiendas de palabras. Esto es algo que el apóstol Pablo quiere que el Timoteo no cometa, ni caiga ante esta trampa que el diablo puede poner. Por eso recordemos que el apóstol Pablo ha mandado a Timoteo a que él avive el fuego del don de Dios que está en él, que no sea cobarde sino valiente, no solamente valiente sino además esforzado. Esforzado, como veíamos al inicio del capítulo 2, ese es el mandato, ser no solamente valientes, sino esforzados. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le hablábamos cómo el apóstol Pablo explica esto, poniendo unos ejemplos, 3 metáforas que él pone en el capítulo. La metáfora del soldado, del atleta y del labrador. Nos insta que debemos esforzarnos como lo hace un soldado sufriendo penalidades.
Debemos esforzarnos como lo hace un atleta, luchando la carrera. Que debemos esforzarnos como lo hace un labrador, trabajando la tierra. Debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos aunque nos cueste. Debemos esforzarnos dentro de los límites y márgenes que Dios nos ha dado. Debemos esforzarnos hasta el cansancio, entendiendo que la obra no es nuestra, sino de Dios. Pero la razón de esforzarse que el apóstol Pablo le da a Timoteo se la dice en el capítulo 2. En el versículo 2 del capítulo 2, después de haberle dicho que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A continuación, el apóstol Pablo pasa a desarrollar esa parte. Y el primer mandato, por así decirlo, el primer mandato que el apóstol Pablo le da a Timoteo es a que recuerde a los hermanos, a aquellos a los cuales él ha de enseñar, exhortándoles que no contiendan sobre palabras. Ese es el tema de este sermón. No contiendas sobre palabras. Y trataré de explicarlo en 2 puntos. Primero, la exhortación a realizar, y segundo, el motivo de esa exhortación. Primero, la exhortación. Dice el versículo 14, 2 de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Lo primero que podemos notar de este versículo es el mandato del apóstol Pablo a recordar. Y esto es algo muy importante, aún antes inclusive de entrar a lo que apunta el versículo. Porque muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos lo que el predicador dice y pensamos: pero eso no fue lo mismo que dijo la otra vez. Y eso no fue lo mismo que dijo el domingo anterior. Y el domingo anterior a ese. Y el domingo anterior. O en aquella ocasión. O en aquella ocasión. Pero es un mandato de Dios el recordar. El tener que repetirnos una y otra y otra y otra vez lo mismo. Precisamente porque el pecado está en nuestro corazón. El pecado está enraizado en nosotros. Y si nosotros no actuamos contra ese pecado crecerá y dará fruto de inmundicia en nosotros. Por cierta razón, alguien dijo que el pecado que muchas veces contra el cual el predicador predica el domingo siguiente, si era una hierba, el domingo siguiente ya creció. Lo cortamos hoy y dentro de 8 días ya está otra vez el hierbón hasta por acá. Porque no le damos muchas veces la importancia que debiéramos a las cosas de Dios. Aunque quisiéramos hacerlo, nos cuesta, y nos cuesta por el pecado que hay en nosotros. El mismo pecado nos lleva a querer olvidar, o simplemente saber de teoría lo que Dios nos dice. Por eso debemos ser exhortados constantemente acerca de lo mismo. Y esto es un mandato que el apóstol Pablo está dando a Timoteo. Y entendemos por ende que también aplica para nosotros. Pablo le ha dicho a Timoteo a lo largo de este capítulo muchos mandatos. Le ha dicho esfuérzate en el verso 1. En el verso 2 le ha dicho encarga. En el verso 7 le ha dicho considera. En el verso 15 le ha dicho procura. Le dirá procura. En el verso 16 le dirá evita. En el verso 19 le dirá apártese. Son mandatos, esos no son consejos. Son mandatos que él está diciendo. Y el mandato que hay en esta ocasión es el de recordar. Recordar es tenerlo presente todo el tiempo. Porque se nos va a olvidar. No porque la mente en sí misma no nos haga olvidar, porque la información puede seguir aquí. Pero se nos va a olvidar que es con nosotros. Se nos va a olvidar, es necesario entonces ser recordados de lo que debemos hacer. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que él, a aquellos hombres fieles a los cuales él ha de enseñar, lo que de Pablo ha de enseñar, las palabras sanas que él había mencionado en el capítulo 1, él debe recordarlo y debe hacerlo mediante la exhortación. Debe recordarlo una y otra vez. Debe recordar cómo es la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y cómo debe ser nuestro propósito
compartir de aquello que Él nos ha dado. Debe ser nuestro propósito el hacerlo. Nosotros como iglesia recibimos de los que fueron antes de nosotros el testigo. Recibimos la palabra de Dios. Nuestro deber es mantenerla pura, santa, sin mácula, para pasarla a la siguiente generación. Pasarla a la siguiente generación. Así podremos mantenernos en la sana doctrina que Dios nos dio. Pero es muy fácil desviarse de ello. Es muy fácil. Por eso la continua exhortación en las Escrituras a recordar una y otra vez lo mismo. Es una continua exhortación de parte de Dios. De hecho, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12, el apóstol Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y esto aplica para todas las verdades que el Señor nos ha dado, para que las tengamos presentes, para que seamos constantemente exhortados y amonestados. Y es que a nosotros no nos gusta que nos digan nuestro pecado. No nos gusta. Cuando a uno le dicen el pecado que uno comete, la tendencia natural es ponerse a la defensiva, como Adán, como la mujer que tú me diste, como la mujer, no la serpiente que tú creaste. Siempre es la tensión de ponernos a la defensiva. Siempre cuando nos hacen ver lo malo que hacemos, el corazón nos dice: pero y este no hace algo peor, este no hace esto otro. Muchas veces no queremos utilizar eso como el Señor nos lo da, sino como nosotros queremos amoldarlo. Por eso es necesario estar recordándolo todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso no debemos molestarnos cuando alguien todo el tiempo nos esté diciendo lo mismo. Pero y otra vez acerca de lo mismo, si es el mismo pecado. Si seguimos en el mismo pecado, debemos seguir siendo molestados de lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que Cristo venga, nosotros vayamos a Él. Porque la lucha no cesa, la lucha no acaba. Y debemos hacerlo. Por eso debemos ser exhortados. Debemos ser exhortados. Debemos ser exhortados sabiendo y teniendo presente esto. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y nosotros estamos todo el tiempo delante de Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos delante de Dios. Cuando estamos aquí reunidos como iglesia, estamos delante de Dios. Y lo sabemos. Pero muchas veces pensamos que estar delante de Dios es estar aquí en la iglesia y ya. Y cuando estamos en la casa, ahí Dios no está viendo. Aunque sabemos que no es así. Cuando estamos en la casa, en el trabajo, en la calle, pensamos que Dios no está allí. Aunque sepamos que sí es así, que Dios está allí. Olvidamos que todo el tiempo estamos delante de Dios. Por eso el Señor dice: no tengáis otros dioses delante de mí. No se puede hacer un otro Dios escondido. Ay, ¿cuándo puedo yo hacer otro Dios? Si todo el tiempo estoy delante de Dios. Todo el tiempo nosotros estamos delante de Dios. Todo el tiempo nosotros pecamos delante de Dios. Eso es lo que debe llevarnos a humillarnos. Cuando tú ves a una persona impía que peca, debes ser consciente de algo. Tu pecado es más grave que el de él, porque él actúa en su ignorancia. Mas tú, a sabiendas de que es pecado, aún así pecas. Por eso el Señor nos manda a que seamos exhortados. Eso es lo que hacemos en momentos como este, al predicar. Exhortarnos acerca de nuestros pecados. Por eso muchas veces, a veces viene una exhortación acerca de un tema y luego acerca del mismo. Luego estamos hablando de otro tema y volvemos otra vez a tocar ese mismo tema. Porque es Dios hablándonos. Dios hablándonos. E inclusive a pesar de las debilidades del que predica. Tú puedes decir: no, pero este me va a decir esto a mí. Siento que él no siempre llega puntual a la iglesia. Siento que hace esto. Siento que muchas veces pensamos esto, pero debemos entender si en realidad es contra el que está hablando, contra el que estamos pecando, es contra Dios.
porque es contra Dios. No debemos hacer las cosas solamente para que las personas nos vean, sino delante de Dios. Y los pecados más graves son aquellos que nosotros no consideramos como pecados, sino esas cosas que uno dice, pero es que así soy yo, así me comporto. Bueno, pero si ahora somos de Cristo, somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura y debemos entender que estamos delante de Dios en todo momento. En todo momento, mis hermanos. Eso incluye cuando tú estás sentado, parado o en algún lugar hablando con alguna persona. Sea cristiano o sea mundano. Tú estás allí delante de Dios. Dios te está viendo lo que tú estás diciendo. El Señor Jesús nos advierte en Mateo 12:36 que por toda palabra ociosa que hablen los hombres, por ella tendremos que dar cuentas en el día del juicio final. Por cada palabra ociosa. ¿Cuántas palabras ociosas decimos nosotros? Todo aquello que tú digas que no sea para darle gloria a Dios es una palabra ociosa. Considera eso. Todo lo que digamos que no redunde para la gloria de Dios es una palabra ociosa, porque no es edificación. Nosotros vivimos para hacerlo todo para la gloria de Dios, inclusive lo que hablamos. Lo que hablamos no solamente en la iglesia, lo que hablamos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, todo el tiempo. Lo que estamos hablando. ¿Qué hablas con las otras personas? ¿Qué es lo que dices? ¿Estás consciente cuando hablas que Dios, está el otro, y Dios está allí, sentado, escuchando lo que estás diciendo? Eso es algo a tener en cuenta, es algo muy serio. Es una exhortación que Pablo está diciendo a Timoteo. Recuérdales acerca de estas cosas. Recuérdales. Pero claro, él va a un punto en específico al hablar. Porque claro, yo asumo que nosotros como creyentes no decimos malas palabras. No usamos palabras que sean impropias de alguien que profesa ser piadoso. Asumo yo. Sin embargo, muchas veces podemos caer en lazos de palabras. Muchas veces el corazón nos traiciona y hablamos cosas que no vienen al caso, cosas que en realidad no edifican, cosas que no le dan gloria a Dios. Muchas veces lo hacemos. De hecho, muchas veces ocurre que tú vas, te encuentras con alguien y hablas de todo con esa persona. Mira que el otro día hablamos de esto, y yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, que jugábamos, que veníamos acá y hacíamos todo esto, y chao, te vaya bien. En un momento le predicaste el evangelio. Ni le dijiste nada acerca de su pecado. De pronto Dios permitió que yo me encontrara con esta persona que no he visto hace mucho tiempo, precisamente para que le predique el evangelio. Uno habla de todo, menos lo que de verdad importa. La salvación eterna de esa persona. Y así hacemos todos los días. Vas a la peluquería, vas a la tienda, vas al mercado, y dices, no, el clima, el presidente, los perros, los gatos, las plantas, el negocio. Hablas de todas las cosas, pero no tienes en cuenta a Dios en lo que hablas. El asunto es que puede darse algo aún peor. Que tú hables de Dios y pierdas de foco la idea de darle gloria a Dios. Que pierdas de foco la idea de darle gloria a Dios al hablar de Dios. Puede darse el caso entonces de que tú te encuentres con alguien, o sea, un carismático, un católico verdaderamente católico, o simplemente cualquier persona que crea que sabe algo de Dios, y tú te pones a hablar de Dios con esa persona, y puedes caer en la trampa entonces de ver el error de la persona, y en lugar de querer, de procurar la salvación del otro, procuras demostrarle su error, pero no para su salvación, sino para que se dé cuenta que tú eres mejor que él, o tú estás en una situación mejor, o que él está mal, pero no con el fin de que se arrepienta de su pecado, sino simplemente para que entienda que eso que él está haciendo está mal porque sí, ya, pero no le muestro el evangelio ni lo llevo al pecado, sino simplemente como queriendo demostrar que yo sí sé y tú no. Que yo sí sé y tú no. Y eso es algo bastante grave. Es algo bastante grave que puede pasarnos en cualquier momento. Quizás tú no tienes la intención de hacerlo. Quizás tú te acercas a una persona a hablarle de Dios
con toda la mejor voluntad del mundo, pero esa persona no tiene ni la más mínima intención y se aprovecha de ti y empieza a sacarte temas y esto y aquello, que por qué el diablo, que por qué Dios creó al hombre, por qué existe el mal en el mundo, entonces te ponen a hablar de todo tipo de cosas y te desvían del tema. Y al final terminas hablando de un montón de temas bíblicos al azar y no le predicaste el evangelio y dices, no, hablé de Dios, pero no anunciaste el evangelio. Podemos caer en esa trampa, en un lazo que el diablo nos cuenta, de hablar inclusive de Dios y hablar mal, de caer en contiendas de palabras, de demostrar, yo sí sé y tú no sabes, de querer demostrar que el otro está en un error, pero simplemente para demostrar que yo tengo la razón y él no. Eso no lo hace uno a propósito, por lo menos yo entiendo que ninguno de nosotros tiene esa actitud de estar pensando, voy a salir a demostrarle a todo el mundo que yo tengo la razón. No creo que ninguno de nosotros tenga esa intención, sino que es más bien una trampa que el diablo coloca. El diablo la coloca y dice, bueno, ahora cuando este venga a predicarle, ya tengo a este aquí preparado. A este aquí preparado para que hablen de todo, menos de lo que de verdad importa. La salvación de tu alma, la salvación del alma de esa persona a la cual va a predicar. Y eso es algo muy peligroso. Caeríamos en un problema tipo fariseo. No, yo hablé de Dios, cumplí. No hablé de Dios. Inclusive si hago como decía, como dicen muchos hoy al evangelizar, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No se trata de eso, ¿cierto? Se trata de mostrarle a la persona que es un pecador, que es una persona no arrepentida y que si no se arrepiente sufrirá de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor para siempre, de la presencia maravillosa del Señor, de su amor, y recibirá solamente estará en su presencia solamente para ser castigado por Dios. Hay que tener mucho cuidado, no puede irse por la tangente en cualquier momento. Tú vas a predicarle a alguien y te dicen, no, que antes de que Dios creara a Adán y Eva ya existía gente sobre la tierra. Entonces, no, mira, pero espérate, que entonces queremos como darle una explicación bíblica. No, mira, que esto no es así, no es así. Y al final la persona sigue metiéndonos más temas raros. No, que después Dios en el arca metió dinosaurios. No, que después, y al final termina hablando otro poco de cosas que no aprovechan. Entonces te vienen diciendo, no, que el apóstol Pablo escribió una carta a la Odisea, por decir algo, que nadie tiene, sino que está secreta ya escondida en el Vaticano, y ahí dice la verdad. Y al final tú terminas hablando de otras cosas antes que de lo que verdad importa. Debemos evitar eso. Debemos evitar eso. No solamente al ir a predicar, al ir a evangelizar más que todo. Debemos tener el contexto claro. Primero, si yo tengo la intención de ir a evangelizar a alguien, debo haber orado por esa persona, ¿cierto? Debo haber orado por esa persona antes. A menos que sea algo providencial que Dios permita. Debo haber orado por la salvación de esa persona, que Dios prepare el camino, las circunstancias y estar atento a lo que está ocurriendo. Porque si yo que me estoy desviando hacia una contienda de palabras, ¿qué debo hacer? Debo cerrar el caso, cerrar la discusión. Porque no estamos logrando nada. No estamos logrando nada y no se trata de eso. No se trata de no lograr nada, sino de lograr la salvación de aquellos que no la poseen. Podemos terminar desviándonos entonces hacia cosas vanas, cosas que no aprovechan, cosas que no edifican. Caemos en esa guerra de palabras. Debemos tener presente que hay personas así, personas con el corazón endurecido. Si ves que la tierra es dura, no debo arrojar la semilla allí, junto al camino. Dice el Señor que el sembrador esparció la semilla junto al camino, entre espinos, en mala tierra, en buena tierra. Es buena la tierra, es mala la tierra, eso debo tenerlo presente aún al hablar de Dios. Si me estoy desviando del tema, no puedo regresar, toca cerrar. Toca cerrar, debo evitar en todo momento eso de caer en contiendas de palabras. Debemos evitarlo, hermano. Porque hay personas, como dice en esta misma carta, en el capítulo 3, verso 7,
que están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas que tú las ves en las iglesias y dicen, no, yo soy cristiano, el Señor esto, el Señor aquello. Y no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Quieren todo el tiempo conocer de Dios, pero están cerrados a escuchar de Dios. Están cerrados a escuchar de Dios. Entonces debemos tener presente, sobre todo cuando son personas que no vemos todos los días. Porque yo entiendo que si tu familia es tu familia, tu compañero de trabajo que lo ves todo el día, todo el tiempo debes estar relacionándote con ellos. Pero debemos tener cuidado también en este caso, porque podemos caer en un error aún peor. El error a través del cual entran las falsas doctrinas, o una de las puertas a través de las cuales entran las falsas doctrinas en la iglesia. Por estar discutiendo estas cosas, pudiera ser que no estamos bien cimentados en la fe, que una persona de estas necias termine a ti confundiendo tu fe y trastornando tu fe, trastornando, de tal manera que tú de pronto no vas de un día para otro, de un momento para otro, no vas a terminar apostatando ni revelándote contra Dios, pero va a sembrar semillas de duda en ti. ¿Y será que sí es así como la Biblia dice? ¿Será que la iglesia explicaba mal? ¿No será que los mormones tienen razón y nosotros algún día vamos a llegar a ser Dios? Eso es lo que enseñan los mormones. O algo así. Entonces te empiezan a decir, y si una persona no está bien cimentada en la fe, y encima cae en una contienda de palabras, termina mucho peor. Termina mucho peor. Por eso dice Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No lo hagas. Si ves que el necio no tiene la disposición de escuchar, no hables a sus oídos, porque tus palabras entrarán por un oído y saldrán por el otro. Parecerá que están oyendo, y en realidad no lo hacen. Parecerá que de pronto hasta quieren como buscar de Cristo. Dicen, no, voy a darle una oportunidad a Dios. Pero en realidad no lo hicieron. Y debemos tener eso presente a la hora de compartir el mensaje del Evangelio. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es una advertencia que el mismo Señor Jesús da. ¿Cuáles son las perlas que nosotros tenemos? Las verdades de la palabra de Dios. Son un tesoro, una perla preciosa. ¿Qué debemos hacer con esas perlas? Usarlas con sabiduría. Si tú ves que no las estás dando en el lugar correcto, no las estás colocando en el lugar correcto, cesa. Cesa porque estás haciéndole un daño a la otra persona, o inclusive a ti mismo, de esa manera. Al final puede que a la persona al final diga, no, yo voy a considerar lo que tú dijiste, voy a pensar en Dios. Pero si no le predicaste el Evangelio, puede terminar mezclando lo que le dijiste con lo que él piensa e inventar algún tipo de barbaridad. Muchos hacen eso. Muchos se engañan de esa forma. Y es algo que nosotros debemos evitar. Debemos evitar este tipo de contradicciones y de peleas, porque no sirven para nada. Como les leí ahora en el comentario, muchas veces, muchas personas al evangelizar leen versículos de la Biblia a los impíos, que los leen. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces les decimos, Dios te ama. No, porque ese versículo no fue escrito para esa persona. ¿Cierto? Los versículos de la Biblia que podemos leerle a los impíos, ¿cuáles son? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Esos versículos se aplican para los impíos. No podemos decirle a los impíos, confía en el Señor y espera en Él, y al final Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso no es para el impío. Y debemos tener cuidado con eso. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque podemos caer a veces, si estamos en una discusión, podemos caer en ese error. Caer en el error de querer forzarlo a entrar en el Evangelio. Al hacer eso estaríamos dándole las perlas, las promesas de Dios en su palabra a los cerdos. Aquellos que no las aprecian, sino que las desprecian, que las pisotearán
y las harán nada. Debemos tener mucho cuidado con eso. No podemos rebajar la palabra de Dios en ningún concepto, en ninguna circunstancia. Porque el problema de las contiendas de palabras no es solamente la discusión, no solamente que puede terminar cayendo en un pecado de orgullo, sino que inclusive una falsa doctrina puede salir de allí. Una falsa doctrina puede salir de una mezcla de todo lo que se habló en la conversación. Entonces tomamos un poquito de lo que tú dices y un poquito de lo que dicen estos. El creyente debe estar dispuesto a debatir, siempre y cuando las circunstancias lo ameriten. Todo sea, en realidad, existe esa actitud en los participantes del debate, pero no se trata de una pelea, de coger la Biblia y decir, aquí está la Biblia, recibe palabra de Dios, escucha la verdad del Evangelio. No se trata de eso. Yo he conocido personas cuando era carismático que le decían a uno, no, que todos deberían bautizarse, ¿por qué no se bautizan? Le infundían a uno que debía bautizarse sin conocer absolutamente, sin tener ninguna razón bíblica para ello, porque pensaban que así procuraban la salvación. Y muchas veces, no he tenido la oportunidad de hablar con ninguna de esas otras personas, pero muchas veces estas personas que se creen en el Evangelio pueden atentar en contra de aquellos que están conociendo las verdades del Evangelio bíblico. Una persona que recién está escuchando las verdades del Evangelio y escucha todo esto por acá, ¿qué puede llegar a pensar? Bueno, que los dos tienen razón. Los dos tienen razón, vamos a mezclar en mi cabeza. Bueno, yo digo que creo en Dios, voy a bautizarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y piensan que están sirviendo a Dios y no lo hacen. Solamente están mezclando las verdades con las filosofías o los preconceptos que las personas tienen en su cabeza. En el libro Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, él habla acerca de cómo un demonio le está explicando a otro demonio, Lugario, cómo tentar al humano que a él le asignaron. Le dijeron, bueno, este es tu humano, tienes que hacerlo caer en tentación. Entonces, él le dice, tu hombre, el tío, el sobrino, diablo, los dos, desde que era niño ha estado acostumbrado a tener una docena de filosofías incompatibles dándole vueltas en la cabeza. Él no piensa en las doctrinas primariamente como verdaderas o falsas, sino como académicas o prácticas. La jerga, no los argumentos, son tu mejor aliado para mantenerlo alejado de la iglesia. Así es como muchos que quieren conocer al Señor hayan tropiezo en esto, en vanas palabrerías. Hayan tropiezo en vanas palabrerías que al final le hacen centrarse en cosas secundarias y no en lo que de verdad importa. Entonces al final terminas tú con personas no creyentes creyéndose creyentes, viviendo en la iglesia como si fueran cristianos sin ser cristianos, creyéndose salvos estando en perdición. Eso es algo horrible y terrible, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad, a la gente le gusta que le digan lo que ellos quieren oír. Si tú quieres tener una iglesia llena, si tú quieres tener un montón de personas que te escuchen, ¿qué debes decirle a la gente? ¿Qué quieren oír? Las mentiras que les hacen felices. Eso es lo que ellos quieren oír. No quieren las verdades de la palabra, sino las verdades de la psicología, de la filosofía, del humanismo. Cualquiera cosa, menos aquello que Dios ha decretado, que Dios ha hablado. Al final, cuando caemos en contiendas de palabras, podemos hallarnos nosotros mismos expuestos a las herejías. Así surgen las herejías, porque muchas de estas personas que no tienen convicciones claras, que apenas están conociendo del Señor, no tienen un conocimiento mínimo del Señor, de estas discusiones de palabras sacan verdades a medias que complementan con lo que ellos piensan, lo que a ellos les parece. Así toman de la Biblia lo que les conviene y desechan lo que no les gusta, creando nuevas, abominables y falsas doctrinas.
doctrinas que poco a poco van mezclándose en la iglesia, ideas del mundo. Cuando la iglesia, y hablando no solamente del evangelismo, sino de los creyentes en la iglesia, cuando la iglesia da lugar a este tipo de cosas, termina aceptando cosas que la palabra de Dios no enseña. Por eso en la actualidad hay iglesias que se hacen llamar cristianas y apoyan el aborto. Hay iglesias que se hacen llamar cristianas y apoyan la homosexualidad. No, tienen pastores, pastoras, trans, yo no sé qué otras cosas raras que inventan acerca de este tipo. Hay iglesias que se dicen cristianas y creen, por ejemplo, en la evolución teísta. La evolución teísta es que la evolución se dio, pero que Dios la fue guiando. Que no es como la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días, sino que fueron etapas de años y que Dios fue guiando al sapo que se salió del agua y de ahí se volvió culebra y así. Tenemos mezclas de ideas bíblicas con cuestiones que la Biblia no dice. Claro, porque decimos, no, pero si la ciencia me dice que nosotros venimos del mundo y Dios dice, y la Biblia dice que Dios creó al hombre. Bueno, mezclamos las dos cosas. Dios creó al hombre a través del mono, evolucionando. Dios fue controlando todas las casualidades para que lleguemos a donde estamos hoy. Terminamos creyendo todo tipo de cosas absolutamente antibíblicas. Y así la iglesia se va llenando por todas partes de este tipo de doctrinas. Y se van popularizando. Y al final tienes tú que ellos son la mayoría y nosotros la minoría. Así es como ocurre. Así es como las falsas doctrinas se van diseminando poco a poco. Cuando caemos en las contiendas de palabras, le estamos abriendo una puerta a los enemigos de la verdad. Le estamos abriendo una puerta de par en par y estamos diciendo, ven, métete aquí, y aquí yo te enfrento. Pero como no estamos tan preparados y nos ponemos de orgullosos a pensar que podemos contra todo, nos terminan derribando y se meten en la iglesia. Y termina la iglesia contaminada con el pecado. Eso ocurre porque la iglesia escucha al mundo. Escucha al mundo. Por eso es que muchos líderes en la actualidad que se hacen llamar cristianos no pueden decir como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:3: mi exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Muchos que se hacen llamar pastores, evangelistas, maestros en la actualidad, yo utilicé términos más bíblicos, ¿cierto? Ellos dicen profetas y apóstoles, abren la puerta de la iglesia este tipo de cosas de esta manera, porque dan lugar a las contiendas de palabras. Así no solamente tenemos creencias doctrinales como tales, intelectuales, por así decirlo, como lo de la evolución teísta y eso, sino ya las creencias que vemos entre los carismáticos, como eso de que atamos al diablo, de que tienes que caer para atrás para que sea lleno del Espíritu Santo. Cosas que uno en la Biblia no encuentra por ningún lado, ¿cierto? Pero todas estas cosas entraron por contiendas de palabras. Por contiendas de palabras. Así la iglesia, en lugar de escuchar el Espíritu de Dios, que termina escuchando a los demonios, a los espíritus engañadores, como dice en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esos postreros tiempos, les recuerdo, no se refiere al futuro, se refiere al postrero tiempo en el cual está la iglesia, desde que Cristo vino hasta que vuelva otra vez. Esos son los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos. Y por eso hay muchos que siguen a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segundo punto, el motivo de esta exhortación. Dice en el mismo verso 14, en la segunda parte, dice el apóstol Pablo: lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando uno cae en la contienda de palabras con alguien más, ¿qué acaba ocurriendo? ¿Qué es lo que es incentivado? Nuestro orgullo, nuestro ego personal, nuestro pecado. Y eso es algo terrible cuando hay personas alrededor de la discusión. Claro, imagínense que venga una persona, no sé, alguno de los hermanos de la iglesia, algún visitante venga y nos confronte y se ponga a hablar todo tipo de cosas, se salga con todo tipo de temas. Y yo también, en lugar de
centrarnos en la doctrina, nos desviamos detrás de lo que ellos están diciendo, ¿qué va a pasar? Bueno, mi orgullo se va a incentivar si yo hago eso. La otra persona no va a ser convencida de su pecado. Pero los demás que están presentes viendo lo que está ocurriendo van a ser contaminados. Van a ser contaminados con todo eso. Van a ser contaminados con todo este tipo de doctrinas falsas. Si nosotros pretendemos ser médicos, pero no procuramos el bienestar de los pacientes, somos malos médicos. Si nosotros queremos ser siervos de Dios, pero no procuramos la salvación de las almas, no estamos sirviendo bien al Señor. No lo estamos haciendo porque nos estamos desviando del camino correcto. Vamos en una dirección y como que nos desviamos un momento. Nos desviamos un momento por otro lado. Así, muchos creyentes que deberían y podrían estar defendiendo la verdad, podrían caer en el error de estar argumentando cosas que no aprovechan, que no sirven para nada. Hay gente que habla acerca de cosas como ¿dónde está sepultada el arca de Noé? O las ropas que Jesús tenía cuando lo enterraron, o las fases de la luna, o las señales del fin de los tiempos y del microchip que van a ponerle a la gente. Terminan hablando de este tipo de cosas y no de la verdad del Evangelio. Ese es el problema, porque al hablar todas estas cosas estamos alimentándolas, pero no estamos alimentando a la iglesia. La iglesia no es edificada en ningún sentido, por eso no aprovechan para nada, inclusive si resulta que uno tiene la razón. Yo puedo ponerme a discutir, no, que el arca de Noé la descubrieron unos científicos en el 94 y está congelada en lo alto de los montes Ararat. Inclusive si y otros dicen, no, que no sé qué. No, terminamos cayendo en fábulas y genealogías interminables cuando hacemos eso. Eso es lo que el apóstol Pablo había mandado a Timoteo que enseñara en la primera carta que le mandó. Y aquí está diciéndole, recuérdales esto que ya te había dicho. Porque si no se cuidan bien, van a terminar cayendo otra vez en las fábulas. Todas estas enseñanzas falsas llevan a los oyentes no a la salvación, sino a la perdición. Además, dice el verso 15 que avergüenzan a los maestros. El verso 16 dice que llevan a la impiedad. El verso 17 dice que se esparcen rápidamente. El verso 17 y 18 dice que trastornan la fe de algunos. El verso 19 dice que caracterizan a aquellos que no pertenecen al Señor. Los caracterizan. Así son aquellos que se hacen llamar cristianos y en realidad no lo son. Son dados a las contiendas. Nunca he escuchado ni han visto de un creyente que es miembro de una iglesia, está sentado en la iglesia, pero siempre está hablando mal de lo que se dice en la iglesia y contrariando las doctrinas que se enseñan. Y dicen, no, pero fíjate que ahora estamos hablando aquí de que quieren meterse en la vida de uno, los de la iglesia, y decirme cómo debo vivir mi vida y hacer esto y aquello. No, hay ciertas cosas y hay ciertos puntos. Y buscan meter la cizaña, la contienda de palabras. Buscan causar división en la iglesia de Dios. Porque ese problema no solamente empieza al evangelizar, pero así como empieza, así se introduce en la iglesia. Y la iglesia termina llena de personas así. Y si no hacemos nada, y no vemos que cuando esto empieza a surgir, se corta. Si no se corta, termina enredándose en la iglesia, termina enfermando la iglesia. Por eso es el mandato que Pablo le dio a Timoteo, que le está mandando que recuerde. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cómo empezó todo esto? Dando lugar a las vanas palabrerías, dando lugar a las fábulas profanas y de viejas.
como dice en 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, deséchalas. Ni siquiera está diciendo considéralas o saca algo bueno de allí y ahí lo mezclamos, no, dice desecha. Porque a veces escuchamos una falsa doctrina y dice, bueno, los mormones están equivocados en todo esto que dicen, pero esto que dice aquí tiene cierta parte de verdad, ¿cierto? Si mira cómo ellos se esfuerzan y la diligencia que tienen para ir de casa en casa y caminarse todas las calles de Corozal con ese solazo del mediodía y con ese poco ropa que llevan puesta. Y vemos eso y decimos, mira, tienen algo de razón en esto. Ese tipo de cosas deben desecharse. No solamente entre sacar lo bueno, deben desecharse, porque van a terminar generando disputas. Después queremos profundizar y a ver qué es lo que creen. ¿Y por qué creen eso? ¿Por qué se esfuerzan tanto? Oye, ¿no será que de pronto eso de que vamos a ser dioses de cada uno en su propio planeta alguna vez no tendrá algo de verdad? No, que no sé qué. Y de pronto, no tiene de verdad, pero de pronto sí vamos a ser personas muy importantes y vamos a hacer esto y aquello. Y terminamos creando una herejía, mezclando una falsa doctrina con el evangelio. Así surge y se quedan en la iglesia las falsas doctrinas. Así es como dan lugar. Y esto daña a la iglesia, daña a todos los que lo oyen. Es como la gangrena. Es la muerte de los tejidos orgánicos por la falta de riego sanguíneo y por la infección de una herida. Eso es la gangrena. Así poco a poco se va pudriendo la carne, se va dañando el ser humano y acaba en la muerte. Así ocurre con una iglesia. Las falsas doctrinas pueden entrar a través de esta forma, a través de las contiendas de palabras, cosas propias de la juventud, dice más adelante el apóstol Pablo, y que deben evitarse a toda costa, porque van a terminar dañando toda la iglesia. El primer daño que estas falsas doctrinas hacen, ¿cuál es? Bueno, primero a los creyentes. Tú eres creyente y estás escuchando una de estas falsas doctrinas que ha dado lugar en la iglesia, todo el tiempo la estás escuchando. Y existe la cizaña en medio de la iglesia, todo el mundo todo el tiempo está discutiendo. No, que esto, no, que lo otro, no, que de pronto uno ora y puedo ponerme a echar demonios. O esta hermana por acá, no, que yo escuché que uno de pronto uno puede predicar, uno puede orar acá y podemos hacer esto de esta forma, contrario a lo que se hace en la iglesia y todo el tiempo está allí, todo el tiempo. Entonces los verdaderos creyentes dicen, no, eso no tiene nada que ver conmigo, eso no tiene nada que ver conmigo. Y cierto, no tiene nada que ver con él, tiene un escudo, gracias a Dios, de la verdadera doctrina. Pero ¿qué pasa? Que como todo el tiempo están escuchando esto termina afectándoles, termina infectándoles. De pronto no se van a desviar de la fe, pero empiezan a darle lugar a este tipo de cosas. Terminan dándole lugar a este tipo de cosas. Y su vida cristiana empieza a palidecer. Entonces tienes a personas más dedicadas a pensar de qué manera Dios las va a bendecir, que de qué manera ellos van a santificarse para Dios, de qué manera ellos van a vivir una vida santa, inclusive si son verdaderos creyentes. Pero también pasa y afecta a los impíos que vienen a la iglesia de pronto a escuchar la palabra de Dios y se encuentran con todo esto. Dicen, no, pero allá predican una cosa y dicen otra y este dice otra por acá. Y los hermanos aquí pasan cuchicheando y diciendo, no, mira, él dijo eso, pero nosotros acá pensamos que eso es como un poquito de legalismo que le está entrando acá a los de la iglesia y por eso están enseñando eso. Nosotros acá entre nos decimos que eso no es así. Podemos afirmarlo de vez en cuando, pero no consideramos que sea así. Y se va produciendo con el chisme, con la cizaña entre la iglesia esa enfermedad. Y el impío que escucha eso podrá salvarse. Si Dios quiere se salvará, pero nosotros le estamos poniendo todas las piezas, todos los obstáculos posibles para que no ocurra. Estamos trayendo sobre ellos perdición. Perdición. Así pues, si esto ocurre en la iglesia va a acabar con creyentes verdaderos, pero miserables. Miserables en su vida cristiana. Y con creyentes falsos que se creen que son verdaderos. Con fariseos dentro de la congregación. Por eso se nos habla de perdición, porque estas doctrinas no solamente dañan, sino que destruyen por completo. La palabra que aquí aparece como perdición viene de la palabra griega,
Bueno, esa palabra no tuvo mucha traducción del griego. La palabra griega catástrofe. La palabra griega catástrofe. De esa palabra viene esto. Esta perdición de la que se nos habla trae consecuencias catastróficas para la iglesia. Se refiere a quedar en la ruina total. Como cuando tienes tu casita, tus ahorros, todas tus cositas y viene un huracán y te parte todo. Quedas allí, pero quedas con nada. Quedas en nada, quedas sin nada. Lo perdiste todo. Ocurrió una catástrofe. Los verdaderos creyentes van a seguir siendo verdaderos creyentes todo el tiempo porque están en las manos de Dios. Pero la iglesia local puede llegar a acabarse. La iglesia universal no, es de Jesucristo. Pero la iglesia local puede llegar a acabarse. Y los verdaderos creyentes pueden que tengan que terminar migrando a otra iglesia. Buscar una iglesia de sana doctrina. Precisamente porque ha ocurrido una catástrofe. Porque se ha dado lugar a este tipo de cosas. Porque queriendo defender la verdad, en algunas ocasiones terminaron abriéndole la puerta al diablo y terminó ocurriendo el efecto contrario. Lo que pasa es que acaba como Sodoma. Acaban como Sodoma. Dice en 2 de Pedro 2:6. Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios puso a esas ciudades como ejemplo para nosotros, para que entendamos lo que nos puede llegar a ocurrir si no nos afirmamos en el fundamento que nos ha sido dado. El fundamento es Cristo, y conoce el Señor a los que son suyos. El Señor los conoce, y nosotros debemos procurar siempre evitar que esto ocurra. No podemos permitir que las falsas doctrinas se introduzcan en la iglesia. Porque una forma muy común y muy fácil para hacer es precisamente lo contrario. En lugar de ir tú a evangelizar a los impíos vienen a evangelizar aquí. Entonces tienes tú la persona que ha estado como en 20 iglesias diferentes, viene a probar en esta iglesia con un montón de ideas en la cabeza y empieza a trastornar la fe de todo el mundo. Y acaba discutiendo con los verdaderos creyentes y diciendo todo tipo de disparates y cosas vanas. Y te terminan diciendo cosas que no aprovechan. Y al final, no, que Dios destruyó a los gigantes en los tiempos de Noé, y la iglesia por acá hablando, sí, pero eso de que no, que así es como nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana, porque así como vinieron los ángeles y Dios los destruyó en el diluvio, ya los dinosaurios, así puede ocurrirnos con nosotros. Entonces termina mezclando algo verdadero con cosas que la Biblia no dice claramente, ni cosas después. Primero cosas que la Biblia no dice claramente, y luego cosas que nada tienen que ver en la Biblia. Poco a poco, mezclándote la verdad. Te ponen ejemplos de fábulas con aplicaciones verdaderas, y luego van metiéndose poco a poco para destruir la congregación. Estos son de los que advierte el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, cuando habla de falsos maestros que introducirán en la iglesia encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros no empiezan de un día para otro. Es algo que poco a poco va entrando como la gangrena, poco a poco va pudriendo. Y una de esas formas, la que el diablo más utiliza, son las disputas de palabras, contiendas de palabras, tomando verdades a medias e introduciéndolas en la iglesia. Verdades a medias. Entonces te habla de la separación secundaria y cosas así. Uno dice, no, que esto, cosas aquí en la iglesia, cosas acá en la casa, la libertad cristiana, y vamos metiendo poco a poco. Y lo peor es que estas personas quieren defender sus puntos, y como quieren defender sus puntos, el verdadero creyente no se los deja y cae entonces en la confrontación. Y cuando caemos en la confrontación, caemos en el puede ser que caigamos en el error de no buscar la edificación o sacar al otro del error, sino demostrarle que nosotros tenemos la razón. Igual que podemos hacerlo al evangelizar, porque en ambos sentidos estamos predicando. Y Pablo está diciendo a Timoteo, esto es lo que esta es una de las cosas que debes encargarle a esos hombres fieles, que no contiendan sobre palabras,
que no contiendan sobre palabras. De hecho, debes esforzarte en la gracia de Dios, precisamente para que esto no ocurra, para que tú estés bien cimentado sobre el cimiento, puedas pararte firme sobre la roca y darte cuenta de lo que está pasando, darte cuenta de las maquinaciones del diablo y no dar lugar a ellas. Así que, en conclusión, mis hermanos, si nosotros queremos servir fielmente al Señor, debemos tener cuidado de todas las cosas, pero centrándonos en lo que estamos hablando hoy, de nuestras palabras, de las contiendas de palabras, tanto fuera de la iglesia, el local, me refiero por la calle, evangelizando, compartiendo, como dentro de la iglesia, lo que ocurre entre los hermanos. Claro, porque si hay una herejía entre la iglesia, es la iglesia la que debe tomar cartas en el asunto y la iglesia debe ser informada de ello, no ser partícipe. Muchas veces vemos que hay un hermano en la iglesia llevando la contraria y dicen, no, yo no lo escucho, yo no creo lo que dice, pero no avisamos a nadie de los líderes ni de los encargados, simplemente nos quedamos callados y al hacer eso somos cómplices de ese pecado. Así que debemos tener mucho cuidado con esto, hermano, porque esta es una de las cosas que nosotros debemos hacer si es que queremos sembrar la palabra de Dios verdaderamente en los corazones de los hombres. Porque solamente así, evitando este tipo de vanas palabrerías, podremos ser en verdad obreros de valor. Oremos, hermanos.